final, bueno, pues se trata de romper con el paradigma tradicional, siempre teniendo en cuenta que la forma tradicional de llevar a cabo las clases tampoco las veo mal, pero salir un poco de la norma y generar nuevas formas de enseñanza creo que debería ser una de nuestras inquietudes como profesores y como docentes. Entonces, pues, lo que se busca sobre todo es establecer un poco el formato que se viene haciendo referencia en los créditos de CTS, y es que el alumno antes, previamente o fuera del aula, pues también tenga parte protagonista en su aprendizaje. Entonces, a razón de esto, pues, vimos la posibilidad de que el FLIPE, que es el aula invertida, hiciera o cubriera este hueco, este espacio de aprendizaje fuera del aula, y que ya nosotros lo que hiciéramos sea guiar, establecer algunas formas de dinámicas que afianzaran lo que ellos habían intentado aprender antes. Yo creo que la primera fase es tener claro el programa de la asignatura y que sea un programa real. Es decir, nosotros no podemos plantear un programa de la asignatura que no estemos contentos con él, que no conozcamos, porque esta metodología es importante, que no vayamos cojos y que no vayamos parcheando el conocimiento. Tenemos que conocerlo bien. En el momento que tengamos un tema que no dominemos, se nos va a notar mucho, porque nosotros vamos a estar resolviendo problemas ya más complejos, no explicando la teoría básica, que es la que le mandamos en el vídeo. Entonces, tener bien designados los contenidos de ese programa, sentirnos a gusto con él, que verdaderamente creamos que podemos defenderlo en condiciones. Esa es la primera fase. Una vez que tenemos ese contenido diseñado, ahora me paro a pensar en cuál me merece la pena crear el FLIPE, ¿no? Porque claro, si no, al final vamos a estar diciendo que ahí sesgándonos en que el FLIPE es lo mejor del mundo, y el FLIPE es lo mejor del mundo cuando haya que usarlo, no siempre. Entonces, pues, cortas en lo que creas que no es oportuno y te buscas más teórico, lo que he dicho, parte más teórico-práctica, donde sí encaje esta metodología. Una vez que tienes el diseño hecho de esos vídeos o de esa búsqueda, porque podría ser, por ejemplo, búsqueda de artículos o búsqueda de algo, una vez que tienes hecho eso, lo ideal es que tú veas o que lo propongas de menor a mayor dificultad. ¿Para qué? Para que ellos vayan aprendiendo también el FLIPE, porque si directamente pasas al modo más difícil, ellos se van a encontrar un muro directamente. Entonces se lo tienes que poner muy sencillito. Además, estos alumnos son de primero, como directamente le hagas cosas muy complejas, te los cargas, y entonces diseñas ahí que la planificación y el contenido tenga un poco una evolución en dificultad. Y después es importante que busques la forma de que haciendo lo mismo parezca que son diferentes. ¿Y eso cómo se hace? Pues vídeos en algunos, aclaro teoría parando y poniendo textos, en otros solamente a viva voz, en otros realizas preguntas en el vídeo para que ellos con esas mismas preguntas generen o piensen acerca de lo que están viendo, y van un poco viendo por ahí. Y ya digo, eso en base a qué se hace, en base a la dificultad. Las preguntas no se las puedo hacer el primer día le haces a lo mejor explicaciones más acordes a lo que ellos entiendan como fácil. Aplicaciones móviles de vídeo, de edición de vídeo, esto es fundamental. Las hay gratuitas y buenas, las dos cosas. Después, creación de un entorno virtual, como puede ser creación de páginas web. Esto se puede hacer mediante diferentes aplicaciones gratuitas también, ¿vale? O a través del aula virtual de enseñanza virtual que hay en casi todas las universidades públicas. Las privadas las desconozco. Y después sería importante, pues, no sé, ofrecerle una forma de control de si están haciendo esto. ¿Cómo? Pues manejar cuestionarios virtuales, manejar no sé, plataformas de gamificación como puede ser Kahoot o algo. ¿Para qué? Para controlar que esto se esté llevando bien. Si no, al final nos quedamos en que qué bonito es esto, pero no está enseñando al alumnado nada o no se está tomando en serio, que muchas veces pasa con la innovación docente, que el alumnado lo ve como un juego, pero tiene que acordarse que es un juego para aprender y para probar las dos cosas a la vez. Con una de ellas no nos vale. En esta asignatura, tanto la teoría como la práctica son 2 horas. Entonces, lo que se suele hacer es un trabajo previo que dura entre 10 y 30 minutos, dependiendo del alumno, y cuando llegan se les dedica normalmente a 10-15 minutos a una actividad que sirve para ver si ellos han hecho esta actividad previa, ¿no? Junto con esto,
se suele trabajar varias formas, o se explican entre ellos las dudas, o las explicas tú, o realizas algún, por ejemplo, gamificación o algún tipo de control mediante algún cuestionario sobre eso. Una vez que ellos hacen ese cuestionario, tú ya sabes las dudas que tienen y las vas resolviendo. Y de esas 2 horas, entre el trabajo previo, que ya digo que puede llegar hasta media hora, pues se suele ir unos 45 minutos, entre que se establece primero el criterio para saber si han hecho bien su actividad, porque ese control es importante, si no lo dejamos en manos de que el que quiera sí, pero el que no quiera se esté escaqueando, y al final es un poco como las clases tradicionales, hay gente que te escucha y gente que no, por lo menos te enteras quién, y después tú pues encauzas, guías, comentas dudas y vas aclarando ya cuestiones concretas más que hablar por hablar y por hablar. Por ejemplo, ellos, una de las formas de hacerlo es llegan y se le pone un control tipo con 10 preguntas, pues se suele utilizar alguna plataforma como puede ser Google Form, y ellos directamente contestan las preguntas sobre el vídeo que han tenido que ver. Y además lo bueno que tienen este tipo de plataformas es que puedes hacer 2 cosas: darle la puntuación directamente a ellos, y justo cuando terminen ya saben qué puntuación tienen, luego entonces al final el feedback no se queda en el aire, sino que ellos directamente saben dónde me he podido equivocar y sale la nota, digamos, de esta tarea directamente y en cuáles de las preguntas he fallado, y tienes opciones de ponerle la respuesta acertada a cada una de las preguntas o trabajarlas después en grupo. Entonces esa es una forma de ver si realmente ellos están haciéndolo, y además, por ejemplo, en los 8 temas que llevo de Flipper, en 4 hago esto, y tú después al final incluso lo puedes comentar en clase, vamos a aplaudir a que ha sacado un 9, y si ha sacado un 9 y tal, lo refuerza un poco, y comentas, por ejemplo, se podría abuchear a algunos, pero vamos a dejarlo para otro día, y no se abuchea a nadie, pero se lo está diciendo indirectamente, y al final ellos también van viendo que los demás saben lo que están haciendo, y ya eso genera un poco de competición. Pero el aula que tenemos es un aula que es rígida. Entonces, a veces cuando lo pongo en trío, pues no se están viendo el uno al otro y ya se distrae el de las esquinas, o toma responsabilidad solamente uno. En sí, si lo tienen que ver en casa, no hay problema, pero a la hora de trabajar para ver si verdaderamente han llevado han hecho las cosas que requiere la aula invertida, ahí necesitaríamos de un aula que pudiera moverse, y eso nos fastidia un pelín. En la práctica, sin embargo, es más fácil, porque estoy dentro de la piscina o me salgo, uno se pone arriba, otro se pone abajo, entonces ahí es mucho más fácil. Aspectos claves para que haya éxito o posible éxito en la metodología es conocimiento al 100% de los contenidos a desarrollar, planificación, fundamentalización y trabajo previo del profe al cuatrimestre, no durante el cuatrimestre, si no al final esto saldría mal seguro. Y después, implicación por parte del alumnado. ¿Eso cómo se consigue? Mediante la motivación, la creación de algo que nos vaya diciendo si eso está llevando a cabo en el día a día, no al final del todo. A ver, más que pensar en ello solo, pensemos en el total, ¿vale? Esto beneficia en que cada uno va a tener su forma, su tiempo de poder hacer esto, cómo, cuándo y de la forma que le dé la gana. Y además, tú puedes pensar en cuáles son los casos más típicos de perfil de alumnado que llega para ya trabajarlo previamente. Si hay personas ciegas, pues que el vídeo, por ejemplo, tuviera un buen audio y nunca deje a esta persona sin aprender algo de lo que salga en él. Entonces, pues tú ya eso lo puedes pensar, oye, mira, hay normalmente hay un tanto por ciento de alumnado que llega ciego, que puede ser, ¿no? Pues tal, ¿no? Sordos, que ya hemos tenido varios casos, pues que haya un buen subtítulo acerca de los vídeos. Yo creo que en verdad es súper sencillo esta metodología con personas con alguna discapacidad. Discapacidad o dificultad para el aprendizaje, pues no te preocupes, vas a tener tu tiempo. A lo mejor yo en este vídeo puedo tenerlo listo en 10 minutos, pero a ti te hacen falta en este vídeo 45, o al revés. Entonces, hay veces que
se puede estimular la creatividad a la hora de pensar, y hay veces que se puede, no sé, la inteligencia más tipo emocional, o a veces que se puede trabajar la inteligencia de otro tipo. Yo lo que les recomiendo es lo que se les recomienda a todos los profesionales en todas las áreas, y es que tengan un maletín lleno de herramientas en el que puedan sacar y meter cosas de forma continua. Y la innovación no se tiene que utilizar como cambio a lo que teníamos, sino como añadido a lo que teníamos. De tal forma que sienta siempre la posibilidad de tener algo diferente para según quien me venga, ¿no? Un día decía que quizás a lo mejor en ese maletín que tenemos de herramientas a la hora de evaluar, a la hora de enseñar, quizás esta es más problemática porque hay que prepararla mucho tiempo antes. Entonces, a veces genera un poco de muro a la hora de desarrollarse, porque claro, nos gustan cosas rápidas, baratas y que tengan poco esfuerzo. Y esta herramienta un poco va en contra de estas tres cosas.